Calculemos el campo eléctrico de un anillo. Para calcular el campo eléctrico de un anillo, es muy importante entender la geometría. Entonces noten que tenemos un anillo circular y recuerden que vamos a medir en un punto P. Entonces, yo sé que como el anillo está cargado de forma positiva, si yo tomo un elemento de carga diferencial acá, yo sé que el campo eléctrico va a ir en dirección contraria. Ahora vamos a definir un marco de referencia en el centro del anillo. Entonces vamos a tener una coordenada Y que va de 0 hasta el radio del anillo y una coordenada X que va de 0 hasta un cierto X. Ahora noten que podemos definir un ángulo alfa. Ahora noten, vean la forma de este campo eléctrico. Este campo eléctrico tiene esta forma. Claramente, el campo eléctrico no está ni en X ni en Y, va a tener por tanto componentes. De su curso de física 1, ustedes se recuerdan que sacar las componentes es muy sencillo, es hacer triángulos rectángulos. Hacia allá sería la componente en X y hacia abajo la componente en Y. Aquí hay 90 grados. Ahora, para entender el signo de estas componentes, o mejor dicho, la dirección del vector, vamos a hacer un plano cartesiano. Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Ahora, noten que si yo tuviera que poner este vector en alguno de los 4 cuadrantes, claramente iría acá. El cuadrante número 4 es aquel donde los vectores van a tener componente en Y negativa y componente en X positiva. Entonces yo ya puedo decir el signo de mis componentes. Ahora, geométricamente ya hemos técnicamente resuelto el problema. Ahora concentrémonos en el elemento de carga diferencial. Como eso es un anillo delgado, yo sé que puedo definir un lambda, una densidad lineal de carga, como un dq por un ds, donde ds es la longitud que estoy tomando, un diferencial de longitud. Por ende, mi diferencial de carga claramente es lambda ds. Asimismo, recuerden que yo tengo que sacar la separación del elemento de carga hacia el punto P. Noten que esa separación, si yo aplico Pitágoras, la separación sería x cuadrado más a cuadrado. Por ende, yo puedo plantear mi elemento de campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico, por definición, en magnitud es 1 entre 4pi epsilon 0 por dq r cuadrado. Entonces, si sustituimos los valores que hemos encontrado, es decir, este y este, encontramos que el elemento diferencial del campo eléctrico sería lambda ds 4pi epsilon 0 y abajo un x cuadrado más a cuadrado. Ahora, noten que este campo eléctrico tiene componentes. Sin embargo, resulta ser que por simetría componente Y no hay. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo tomo otro diferencial de carga por acá, vean que el campo eléctrico asociado a ese diferencial de carga en el punto P sería este. Si yo trazara las componentes,
vean que la componente en X va igual a la anterior, pero la componente Y va hacia arriba. Entonces tenemos esta componente Y que va hacia abajo y esta componente Y que va hacia arriba. Por ende, la componente en Y se cancela. Lo puedo hacer lo mismo. Si yo trazo diferencial acá y acá, se van a cancelar Y. Acá y acá se van a cancelar Y. Por ende, yo concluyo que por simetría solo tengo componente en X del campo eléctrico. ¿Cómo saco la componente en X del campo eléctrico? Bueno, vean que el campo eléctrico tiene esta forma y esto es alfa. Esto es de E. Esta parte es de EX y esta parte es de EY. Por ende, si yo aplico coseno de alfa, coseno de alfa es adyacente de X entre la magnitud del campo eléctrico. Por ende, la componente en X del campo eléctrico es coseno de alfa por DE. En otras palabras, yo tengo que mi campo eléctrico es de X, componente de campo eléctrico es DE, pero D es 1 entre 4pi epsilon 0 por DQ entre X cuadrado más A cuadrado por el coseno de alfa. Ahora la pregunta es, ok, pero ¿cómo hago para transformar este coseno de alfa en algo en términos de componentes? O mejor dicho, parametrizarlo en términos de cosas que yo conozco. Pero si nos vamos a nuestra figura geométrica, noten que por simetría esto también es alfa. Entonces yo puedo decir que coseno de alfa es adyacente X entre la hipotenusa. O sea, puedo decir que coseno de alfa es adyacente X entre la hipotenusa R. Pero R es la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Entonces obtengo que mi diferencial de campo eléctrico en X es 1 entre 4pi epsilon 0 lambda de S entre X cuadrado más A cuadrado por coseno de alfa. Pero coseno de alfa es X entre X cuadrado más A cuadrado. Entonces, yo sé que mi campo eléctrico en X sería la integral. Noten que estoy ya integrando a ambos lados de la igualdad de 1 entre 4pi epsilon 0 X entre esto por esto te va a dar X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios y lambda de S. Pero nota que esa integral en realidad es muy sencilla, porque yo estoy integrando con respecto a un ds. O sea, todo lo que no sea de ds va a ser una constante para el integral. Eso es constante, eso es constante, eso es constante. Es decir, mira qué interesante. La integral de campo eléctrico en realidad es una integral muy, muy, muy sencilla. Sería esta. 1 entre 4pi epsilon 0 sale de la integral. X sale de la integral. X al cuadrado más A cuadrado a la 3 medios sale la integral. Lambda sale de la integral y me queda la integral de ds. ¿Pero qué es la integral de ds? Bueno, nuestra curva es el diámetro, bueno, es el perímetro de un círculo. Y ustedes saben que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio, pero el radio es A. Entonces obtenemos que nuestro campo eléctrico es
X por lambda por 2pi por A. Ya hemos logrado la respuesta. Ahora, podemos simplificar un poco más, porque recuerda que como lambda es uniforme, lambda es la densidad de carga, pero la densidad de carga sería la carga entre el perímetro, y el perímetro es 2pi por A. Entonces, nota que entonces nuestro campo eléctrico en X sería 1 entre 4pi epsilon 0 X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Cuando yo sustituyo esto acá, claramente se me cancela con el 2pi A. Entonces me queda arriba un Q. Y hemos logrado nuestra respuesta.